Hola, nosotros somos el equipo 7 y les vamos a platicar sobre un caso clínico de una mujer que presenta resistencia a hormonas tiroideas, abreviado como RTH. Antes de exponer como tal el caso clínico, les voy a platicar para que entendamos un poquito mejor la patología sobre el eje hipotalámico hipoficiario tiroideo. Básicamente, este es un sistema hormonal que está integrado por la secreción de TRH, TSH y las hormonas tiroideas por parte de la tiroides. Lo que pasa aquí es que el hipotálamo va a detectar niveles circulantes bajos de la hormona tiroidea, que es T3 y T4. De esta manera, pues va a responder liberando la hormona de tirotropina, que es TRH. Esta la va a liberar en el hipotálamo. Entonces, la TRH va a estimular la hipófisis anterior para producir la hormona estimulante de la tiroides, lo que es la TSH. Y a su vez, esta hormona va a estimular la tiroides para que produzca la hormona tiroidea hasta que los niveles en la sangre vuelvan a la normalidad. Básicamente, es importante saber esto porque la hormona tiroidea es la que ejerce un control de retroalimentación. Es decir, que va a controlar la liberación tanto de la TRH como de la TSH. Y esto es muy importante saberlo porque de aquí vamos a partir para las patologías que tienen que ver con este tipo de hormonas. Es importante saber cómo es que se regulan ese tipo de hormonas, ya que esta regulación es responsable también del metabolismo y también va a corresponder al estrés. Bueno, la resistencia a hormonas tiroideas entonces es un síndrome que se va a caracterizar por presentar concentraciones elevadas de la tiroxina y la triiodotironina libres, es decir, mejor conocidas como T4 y T3 totales, y libres también en presencia de TSH no suprimida. Por lo tanto, entonces, eh, lo que va a suceder es que va a haber una disminución de respuesta a estas hormonas en los órganos periféricos. Este síndrome es raro, por así decirlo, es poco común, ya que tiene una incidencia estimada de 1 en cada 50.000 nacidos vivos. Y bueno, tiene el mismo orden de presencia tanto en hombres como en mujeres. Este cuadro es ocasionado por mutaciones en el receptor de hormonas tiroideas, en el gen que va a codificar para el receptor nuclear de T3-TR beta, aunque el más frecuente se debe a alteraciones en el receptor nuclear de T3, así como alteraciones en el transporte celular de la tiroxina, es decir, T4, y también de T3. Y también puede ser en la conversión de T4 en T3, la que es mediada por desquiodasas. El cuadro clínico de este síndrome es muy variable. Pueden coexistir síntomas de hipo como tanto de hipertiroidismo en el mismo paciente. Dentro de ellos, pues se encuentra insomnio, palpitaciones, cansancio, sudoración, intolerancia al calor, pérdida de peso o subir de peso. Esto sucede por la deficiencia de la hormona tiroidea debido a la disminución de la secreción de T4 y T3 y el aumento de la hormona tiroidea estimulante, que sería la TSH aumentada. O incluso algunos de estos síntomas también pueden deberse al contrario, que sea un aumento de las concentraciones séricas de hormonas tiroideas libres. Esto depende pues de si el paciente puede presentar hipertiroidismo o hipotiroidismo. De eso dependerán algunos de sus síntomas. Nuestro artículo se basa en la resistencia a hormonas tiroideas, publicado en México DF por
Gaceta Médica de México en el año 2014. Se presenta el caso clínico de una mujer de 43 años con sobrepeso, la cual fue evaluada a los 18 años con el diagnóstico de enfermedad de Graves, recibiendo tratamiento con diamazol. Y dicho tratamiento se siguió evaluando hasta la edad de los 33 años, donde se cambió y se recibió ahora un tratamiento con levotiroxina. Las pruebas realizadas fueron el funcionamiento tiroideo, el gramagram tiroideo, el protocolo de estudio para RTH y una resonancia magnética de hipófisis. Ahora, recordando que las glándulas tiroides segregan dos compuestos hormonales, la T4, tiroxina, tetrayodo, L-tironina, y la T3, la triyodo, L-tironina. Esta última también se origina de los tejidos mediante la desyodación de T4 catalizada por las desyodas. Entonces, aquí es donde la entrada y salida de las hormonas tiroideas y sus metabolitos a través de la membrana en la célula ciana requieren la presencia de proteínas de membrana como función de transporte, pues las hormonas actúan regulando la tasa de transcripción de genes, siendo una acción fundamental de estas hormonas y así ejerciendo un nivel del núcleo celular mediante la regulación de la transcripción. De esta forma, las hormonas controlan la expresión regional y temporal de un gran número de genes que participan en el número de procesos fisiológicos, donde la hormona activa a nivel transcripcional es la hormona T3 y donde la T4 es fundamentalmente una prohormona. Y dado que las pruebas de funcionamiento tiroideo mostraron la elevación de tiroido, de triyodo, de triyodotironina T3 y tiroxina T4 y la TSH no suprimida, como podemos apreciar aquí en la tabla número 1, T3 en abril de 1996, de 1996 en junio, julio, septiembre, marzo, julio, enero, febrero, marzo, donde los valores normales, estos se encontraban por encima de estos valores normales. Y solamente se podía asegurar que la función tiroidea es normal cuando los niveles séricos de la TSH, la FT4 y FT3 son normales, lo cual claramente no eran así. Ahora, aquí también se tenía la sospecha diagnóstica del síndrome de resistencia generalizada a las hormonas tiroideas, el SRGHT, el cual se basaba en el hallazgo de valores séricos elevados de hormonas tiroideas libres y valores séricos no suprimidos de la TSH, donde los datos referidos mínimamente exigían la existencia de un valor elevado de la FT4 junto a la TSH normal, o esta también incluida elevada, como se aprecia en la tabla 1, y a su vez la TSH siempre estaba por encima del límite o bajo del rango normal. Y en todas estas se puede apreciar arriba del límite normal. Entonces, ya que el diagnóstico diferencial de la SRHT se plantea sobre todo con los adenomas hipoficiarios efectores de la TSH, en los que existe un incremento de la subunidad de la misma y la adenoma se visualiza mediante exploraciones neuroradiológicas, como lo fue la resonancia magnética, y las concentraciones de hormonas tiroideas o TSH no difieren significativamente de las necesidades, signos de las cuales distinguen, y a favor de la SRHT son la historia familiar en el SRHT, la ausencia de lesión hipoficiaria en la resonancia magnética y la normalidad de la sensibilidad de la TSH, donde las concentraciones normales del HCBG en cuanto a la respuesta normal del TSH a TRH e inhibición de la TSH con dosis crecientes de la L3, como se aprecia nuevamente en la tabla número 2. Aquí está la TSH y se puede ver aumentada todavía. No se vio disminuida debido a las concentraciones de la LT. Entonces, no se apreció tampoco nada en la resonancia magnética, por lo cual se descartó el adenoma hipoficial. Ahora, una vez evaluado esto, podemos decir que el número de genes regulados por las hormonas tiroideas es muy elevado, como podemos apreciar aquí en la figura 1, ya que aquí tenemos un esquema del metabolismo y acción de las hormonas tiroideas. Este nos representa la entrada en la célula facilitada por los transportadores de diversas familias. Eh, de las proteínas, como lo son las transportadoras de aminoácidos, las LTA1 y LTA2, de monocarboxilatos, la MCTH, CT8, y de aniones orgánicos, así como de sodio más tautoporolato, la NTCP.
Aquí se presentan a su vez la T4 y la T3, ya que son sustratos de las son sustratos de las desyodasas, de las cuales D1 y D3 son proteínas de la membrana celular con el centro activo dirigido hacia el citoplasma, y D2 es una proteína del retículo endoplásmico. La T3 es la hormona activa y se une a los receptores nucleares, T3, proteína activa, T1, T2, y se une aquí a los receptores nucleares. Aquí lo que va a hacer es regular la transcripción, por la cual la resistencia centralizada a hormonas tiroideas se ve se vio dada la falta de la secreción de la TSH en la hipófisis anterior, lo que ocasionó la elevación de las concentraciones de T3 y T4 en los tejidos de la periferia, lo que se responde normalmente a la elevación de hormonas tiroideas, ocasionando así los síntomas de la tirotoxicosis. Ahora, ¿por qué hay un nerviosismo excesivo? Este aumento de nerviosismo se debe al aumento de las hormonas adrenérgicas, y como es necesario que haya una cifra adecuada de hormonas tiroideas para el correcto desarrollo y funcionamiento normal del sistema nervioso central, este aumento de T3 y T4 provocó dicho desequilibrio hormonal. Dichas hormonas pueden verse alteradas en la tabla 2, la TA, la FC, la CT3, eh, la TSH, la TG, ferritina y el colesterol, así como el colesterol aumentado debido a la TSH no suprimida. Esto también podría ayudar a la generación del nerviosismo excesivo. La enfermedad de Graves es con la que fue diagnosticado principalmente la paciente a un inicio de su tratamiento. Esta es un trastorno del sistema inmunitario que va a dar lugar a una sobreproducción de hormonas tiroideas, a lo que normalmente nosotros llamamos hipertiroidismo. Como ya lo hemos visto a lo largo de la presentación, las hormonas tiroideas afectan muchos sistemas, por lo que los signos y síntomas de esta enfermedad suelen ser muy variados. Entre ellos podemos encontrar ansiedad, temblores leves en las manos, sensibilidad al calor, aumento de sudoraciones, piel húmeda, pérdida de peso o dilatación de la glándula tiroide. Y recordando los síntomas que presentaba la paciente, eran muy similares con los respecto a esta enfermedad. Es por eso que se le llevó un diagnóstico inadecuado al decir que presentaba la enfermedad de Graves, cuando en realidad presentaba la mutación en el gen, en la isoforma beta del receptor. Completando lo que dice mi compañero Carlos sobre las causas del nerviosismo excesivo, él menciona que es por el aumento de las hormonas adrenérgicas. Dentro de estas hay que recordar que están relacionadas con las catecolaminas. Estas pues van a ser hormonas que son vertidas al torrente sanguíneo y son un grupo de sustancias que van a incluir la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, las cuales son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina. Estas catecolaminas son producidas en las glándulas suprarrenales y ejercen una función hormonal, y también ejercen funciones en las terminaciones nerviosas. Por este motivo es que son consideradas neurotransmisores. Entonces, el precursor de todas ellas va a ser la tirosina. Entonces, al haber un exceso de hormonas, como se puede ver en la tabla número 2, como consecuencia, podemos tener este nerviosismo excesivo que puede confundirse con uno de los síntomas de la enfermedad de Graves. Se indicó el uso del diamazol debido a que este es un fármaco que inhibe la formación de hormonas tiroideas en el tiroides, actuando de manera que bloquea la peroxidasa tiroidea, la cual es la enzima encargada de incorporar el yodo en la síntesis de las hormonas tiroideas, y que demostró propiedades inmunosupresoras en pacientes con enfermedades de Graves, bocio tóxico, la cual fue la causa del diagnóstico.
inicial. Pero debido a que se vio que en realidad lo que se necesitaba era la supresión de la secreción de la tirotropina, la TSH, que se requiere en el tratamiento de bocio simple no endémico y en la tiroiditis linfocítica, en concordancia con la tirotoxicosis, y dado a que esta se estaba como reemplazo o sustitución cuando la función tiroidea estaba disminuida o falta por completo, sí, esta nos iba a ayudar mucho cuando la levo, ya que la levotiroxina es una hormona tiroidea sintética, eh, pero posee los mismos efectos que las hormonas tiroideas producidas naturalmente, ya que esta es una hormona que debe producirse en el tiroides, actuando de manera que aumenta el metabolismo basal, el consumo de oxígeno y la producción de calor en respuesta a los ambientes fríos, así como debe ayudar a la estimulación del crecimiento y el desarrollo orgánico, aumentando también el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, y a su vez regulando en muchos casos la acción de hormonas como la insulina, el glucagón y los esteroides. Entonces, eh, como se observó en los resultados de las tablas 1 y 2, se ven claras alteraciones en la T3, tirodotironina, la T4, la TSH, hormona estimulante de tiroides, y la TG, la tiroglobulina, que de acuerdo con lo descrito en las diapositivas anteriores, la causa principal fue el aumento de la TSH y T3 y T4, lo que causaron la sintomatología, que concuerdan con el diagnóstico del RHT debido a la mutación del gen R338W en el THRB, en la región THRB, explicada por qué la prueba de la tiroides se mostraba por qué en la prueba de tiroides se mostraban dichas elevaciones de la T3 y la T4. Esto, a su vez, con la presencia de la TSH inapropiadamente no suprimida, eh, que mientras se recibía el tratamiento con levotiroxina, una vez suspendido, se seguían viendo los niveles de hormonas tiroideas y TSH elevados. Y estos así permanecían, por lo cual, pues la conclusión fue, Y como ya lo dijo mi compañero Carlos, la causa del síndrome fue una mutación de nuevo en el gen THR en la isoforma beta del receptor. Actualmente, bueno, no actualmente, sino en el caso nos dicen que la paciente recibe tratamiento con hormonas tiroideas y beta bloqueadores, ya que como tal no hay una corrección del síndrome, solamente puede suprimirse o detenerse con este tratamiento. El diagnóstico de RTH no es sencillo, es complicado, por lo que es necesario hacer una evaluación detallada de todos los signos, síntomas y estudios que puedan realizarse a la persona, ya que es necesario descartar otras causas de secreción inapropiada de TSH. Y también puede, bueno, dentro de esta evaluación se puede incluir la administración de hormona tiroidea. Entonces, la falta pues de un diagnóstico adecuado puede llevar a insaturar un tratamiento con yodo bueno, esto por un diagnóstico incorrecto de una enfermedad de Graves, como fue el caso de la paciente. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.